Muy buenas tardes, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, hoy es lunes y hoy es evidentemente día de programa, día de análisis. Ayer tuvimos un derbi sevillano, no sé si lo sabéis, pero ayer tuvimos un derbi sevillano en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con empate 0-0 en el marcador al final del partido. Un año, una temporada en la que los derbis han acabado igual, han acabado con empate. Ninguno de los dos derbis ha acabado con victoria de ninguno de los dos equipos de Sevilla. Así que tablas en lo que derbis se refiere, 0-0. Expulsión de Juan Miranda. Hablaremos de todo ello, evidentemente, en este directo que vamos a hacer en el día de hoy, en el que, como digo, analizaremos un poco la actualidad del Sevilla Fútbol Club, tema entradas. Tenemos árbitro para la final de la UEFA Europa League, porque, no sé si lo sabéis, pero el 31 de mayo tenemos una cita, séptima cita, en una final, séptima final del Sevilla Fútbol Club en la UEFA Europa League, en este caso en Budapest, 31 de mayo, y ya tenemos árbitro, es Anthony Taylor, colegiado británico. Ahora veremos los antecedentes de Anthony Taylor, tanto con el Sevilla Fútbol Club como con la Roma, los dos equipos que se medirán dentro de 9 días, nada más 9 días, en esa final de Budapest. Veremos esos números de Anthony Taylor. Repasaremos también los números del derbi entre el Betis y el Sevilla, que son muy significativos. Repasaremos evidentemente la entrada de la discordia, esa entrada a destiempo fuera de lugar de Juan Miranda, ha pedido perdón el futbolista del Betis, pero evidentemente, y aunque una vez que pide perdón tenemos que decir se acabó ya la historia de la entrada, Navas está bien, has pedido perdón a él después del partido y después públicamente en el día de hoy, así que zanjado el tema, pero tenemos que analizarlo, ¿no? Es el primer directo que hacemos desde que pasó el derbi, así que tenemos que hablar de esa entrada. Hablaremos también del estado de Oliver Torres, ¿vale? También última hora, actualidad de Oliver Torres. Hablaremos también de esa caña que le tiró Rakitic a Monchi, a la dirección deportiva del club, pidiendo la renovación de José Luis Mendilibar y la contestación del técnico vasco del Sevilla Fútbol Club. Y escucharemos también el resto de reacciones de los integrantes del Sevilla Fútbol Club, entre ellos de Mendilibar. A partir de las 3:30, tertulia con Pablo Pintiño, Álvaro Borrego y Jaime Navarro, que repite. Así que hoy tenemos también tertulión de los buenos con 3 cracks del periodismo sevillano. Muy buenas a Carlos Sevilla, muy buenas a Fali, muy buenas a Quique Bosa, buenas a todos los que se están pasando ya poquito a poco por este directo, como digo, directo habitual de los lunes con tertulia a partir de las 3:30. Y como va a ser un directo con muchas cositas, pues nos vamos directamente, si os parece, a ir hablando de esa actualidad del Sevilla antes de que se pasen por aquí los tertulianos del día de hoy. Así que, primera noticia, tema socios, tema entradas para Budapest. Ayer sacó un comunicado el Sevilla Fútbol Club en el que informaba de que se habían inscrito 19.728 socios que optan a una entrada para la final de Budapest. Explica el Sevilla en el comunicado que al superar la solicitud de dejarlas disponibles, los códigos para adquirirlas se le enviarán primero este lunes a los socios con el número por debajo del 25.934, incluido este número de socio. Y en función de las ventas se irá ampliando el número de socios con opciones de adquirirla. Es decir, si de esas 19.728 inscripciones la gente se va echando para atrás en el momento de decidir definitivamente que sí van a ir a Budapest, cuando se echen para atrás esos socios se irá aumentando, digamos,
las inscripciones a partir del 25.934, ¿de acuerdo? 19.728 entre socios rojos y socios blancos han solicitado entrada para la final. Hoy lunes a las 10 de la mañana comienza la venta de entradas a través de la web que aparece en el comunicado que ha hecho el Sevilla, aquí en Europa League Access Tickets UEFA.com. Con el número de solicitantes ha superado el número de entradas disponibles. El club en este primer día de venta enviará los códigos de UEFA a los socios comprendidos entre el 1 y el 25.934, según el criterio de antigüedad para la compra de entradas. Y ya los que empiecen a recibir ese código, pues podrán solicitarlas en ese enlace que ha pasado también el club, ¿de acuerdo? Al final de este lunes, y una vez el club compruebe cuántos socios han adquirido sus entradas en el primer día de compra, el martes 23 de mayo se podría ampliar el número de socios a partir del 25.935, que pueden comprar las entradas, en cuyo caso se enviaría una nueva remesa de códigos el mismo martes. De igual manera se procedería en su caso el miércoles 24 de mayo hasta agotar las entradas disponibles, ¿de acuerdo? Buenas a Edu también, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice Arrasaldeon, buenas tardes en euskera, para que os vayáis familiarizando con Mendy de cara al año que viene. Haces bien, Edu, haces bien, sí señor, ahí aportando cultura al canal. Gracias, tío. Domingo, muy buenas tardes. ¿Crees que se venderán todas las entradas? Yo creo que sí, de hecho, si ha habido más solicitudes de las que ya el club podría prever, es porque la gente está dispuesta a ir a Budapest. Claro, ahora llega el momento en el que tú ya tengas opción a comprar esa entrada y decir, vale, ¿cómo me organizo el viaje y tal? Pero yo veo que sí que hay posibilidades de que al menos 16-17.000 personas sí que se vayan a la final. Se rumoreaba que mucha gente se iba a echar para atrás con los precios. Ya. Los precios del viaje, del vuelo sobre todo, más que de los precios de la entrada. Bueno, ahí queda la información. Aquí seguimos a tope, dice Miki. Gracias, Miki, por suscribirte por segundo mes consecutivo. Gracias por seguir confiando en el canal. Y ya sabes que eres titularísimo siempre en mi equipo. Ya aparece la alerta. Gracias, tío. Gracias por confiar y por ampliar tu suscripción con este canal 100% sevillista. He visto que está un poco caro todo, ¿no, José? Sí. La verdad que 600, 700, 800 euros el vuelo, más lo que cueste la entrada, y si te tienes que alojar en algún lugar, pues también el alojamiento. O sea que al final se te va a los 1.000 euros, casi seguro. Es caro, pero bueno, es una final. Séptima final de la historia del club. Y hay que estar ahí apoyando, evidentemente. Bueno, seguimos avanzando. Anthony Taylor, ¿vale? Árbitro inglés. Por ejemplo, fue el que nos pitó en la Nations League, la final 1-2 contra Francia. Y por ejemplo, respecto a lo que al Sevilla, el balance que tiene el colegiado que nos va a arbitrar en la final de Budapest con el Sevilla Fútbol Club es la temporada 2021, que es el encuentro más reciente de Anthony Taylor. Fue la Supercopa de Europa, esa final con el Bayern Múnich. Nosotros veníamos de ganar la final de la UEFA Europa League. El Bayern llegó de ganar la UEFA Champions League. ¿Recordáis ese mano a mano de En-Nesyri con Manuel Neuer? Y un muy buen partido del Sevilla, que finalizó con 2-1, ¿vale? En este caso, ninguna expulsión, vio 4 amarillas el Sevilla Fútbol Club, y ese 2-1 a favor del Bayern, partido en la prórroga, que se llevó el conjunto bávaro. Esa es la única derrota con Anthony Taylor, porque en la temporada 18-19 nos enfrentamos a la Lazio y ganamos 2-0. Y en la temporada 15-16 nos enfrentamos al Basilea y empatamos 0-0. Así que 3 resultados diferentes, un empate, una victoria, una derrota. Eso sí, la derrota llegó en una final contra el Bayern Múnich y en la prórroga. O sea que realmente el balance no es del todo malo, el de Anthony Taylor con el Sevilla Fútbol Club. En el mismo sitio y con el mismo árbitro, es cierto, porque esa final se jugó también en Budapest. Esa final contra el Bayern se jugó en Budapest. Así que es cierto lo que comenta Carlos. Misma final, o sea, mismo lugar, mismo estadio, el Puskás Arenas, y mismo árbitro, Anthony Taylor, que con la Roma, el balance que tiene,
pues es muy similar al del Sevilla, pero con 2 derrotas en lugar de una. Una victoria esta temporada en los cuartos de final, en la vuelta de los cuartos de final. Roma-Feyenoord, ganó finalmente la Roma por 4-1. Un empate contra el Ajax de Ámsterdam en la 2021, 1-1. Una derrota contra el Victoria Pilsen en la 18-19, 2-1. Y una derrota en los octavos de final en la ida de la UEFA Europa League contra el Olympique de Lyon, 4-2. ¿De acuerdo? 4-2. Así que una victoria, un empate, 2 derrotas y la victoria llegó en la prórroga. Ese es el balance de Anthony Taylor con la Roma. Este fin de semana pasado no me he visto 2 partidos de la Roma y es un equipo súper rácano que juega a que no pase nada. Team Mourinho. Hay que ir a por ello sin especular. Edu, de hecho, creo que no tiró ninguna vez a puerta contra el Bayer Leverkusen en la vuelta. Y el Leverkusen creo que tuvo 18-19 ocasiones. Es un equipo, es lo que tú dices, que juega a que no pase nada, un equipo rácano y al que yo creo que se le puede meter mano. La semana que viene, evidentemente, tendremos aquí a expertos en el fútbol italiano, más de uno, para que nos hable un poco más en profundidad de Mourinho y de su Roma, que la temporada pasada ganó la UEFA Conference League y que esta temporada opta, junto al Sevilla, a ser campeón de la UEFA Europa League. Modo derbi, porque esto es la última hora, evidentemente, el tema de las entradas, el tema del árbitro, pero tenemos que hablar de lo que sucedió en el día de ayer. Y en modo derbi hablamos que el balance de los derbis sevillanos en primera división son estos que nos muestra la liga en directo. En los últimos 10 años, 11 victorias del Sevilla, 2 del Betis. En los últimos 20 años, 18 victorias del Sevilla, 6 del Betis. En los últimos 30 años, 20 victorias del Sevilla, 9 del Betis. En toda la historia, 49 victorias del Sevilla, 30 del Betis. O sea que muy superior el Sevilla al Betis en los derbis sevillanos. Ayer acabó en empate, pero ese balance de los últimos 10 años, 11-2, o en los últimos 20 años, 18-6, demuestra pues lo que ponía aquel tifo. Y como dice un compañero nuestro, por los tifos los conoceréis. Bueno, pues por los tifos los conocerán. El tifo decía Sevilla es nuestra. Sevilla nuestra. Pues los datos de la liga en directo de Fran Martínez así lo atestiguan. De hecho, también decía Fran Martínez que por primera vez en las últimas 72 jornadas de primera división el Betis termina un partido sin disparar en los 3 palos. No sucedía desde la jornada 1 de la temporada 21-22, Mallorca 1, Betis 1, con gol de Manolo Reina en propia puerta. Pepe se volvió a tragar una trola más, dice Edu. Bueno, simplemente, ahí está, por los tifos lo conoceréis. Dice también la liga en directo, Joaquín Sánchez se retirará con únicamente 4 victorias en 27 derbis sevillanos, dato también a tener en cuenta, de uno del jugador más icónico del Betis. Dice que de los 31 jugadores de la historia con al menos 15 derbis sevillanos es el que tiene un menor porcentaje de victorias, 14,81. Dato interesante de la liga en directo, de Fran Martínez. Más cositas, señores. La entrada de Juan Miranda a Jesús Navas. Como digo aquí, fuera de lugar. Además, en uno de los derbis con menos historia de la historia. En uno de los derbis que menos ha pasado, uno de los derbis más tranquilos, uno de los derbis más menos problemático para un árbitro de la historia. Pero al final, en el minuto 88 por ahí, pues a Juan Miranda se le ocurrió hacer esta entrada criminal a Jesús Navas. Navas afortunadamente no tiene absolutamente nada y Miranda fue expulsado porque el VAR así lo recomendó, aunque el árbitro estaba bastante cerquita, cosa que no se entiende desde la entidad sevillista, pero bueno, finalmente lo que sí que está claro que Miranda fue expulsado. No sé si se lo leía Javier Santos, compañero que está trabajando para el Sevilla ahora, o otro compañero, que me perdone si no me acuerdo de quién es, pero decía que realmente el VAR hace malo a los árbitros. Hace malo a los árbitros, porque cuando un árbitro no ve esa entrada, cuando no termina de ver lo que ha sucedido,
es porque es muy malo. Y el VAR está demostrando que el árbitro es muy malo, porque no vio esta jugada en directo. Bueno, pues Miranda perdió perdón a Navas después del partido, ha pedido también perdón pública en redes sociales, así que yo creo que también es un gesto que le honra. Así ha acabado la pierna de Jesús Navas. Esta es la imagen de la pierna de Navas en el entrenamiento de hoy, con esos tacos señalados completamente en la espinilla. Bueno, le pudo hacer mucho más daño de lo que finalmente ha sido. Afortunadamente, porque este hombre de aquí es un hombre de hierro, porque este hombre de aquí los tiene bien puestos y porque, bueno, y porque Dios no ha querido, pero sí que la entrada fue de ir a lesionarlo y de poner en riesgo, además lo ha dicho Miranda, de poner en riesgo pues la integridad física de Jesús Navas cuando dentro de 9 días tenemos una final y Navas es vital en esa banda derecha, ya que en la izquierda no está Acuña. Estas han sido las disculpas de Juan Miranda. Estas han sido las disculpas de Juan Miranda, en las que decía que tras la jugada de ayer quería pedir disculpas públicamente, aunque ya lo hice en el debido momento. Puedo asegurar que no tuve ninguna mala intención. Son momentos de mucha tensión e intensidad y quise disputar limpiamente el balón, pero llegué tarde poniendo en riesgo a mi rival. De aquí un par de cosas. Primero, que ha pedido disculpas, se le agradece, que no tiene ni mala intención, que son momentos de tensión e intensidad, ya digo, en uno de los derbis más tranquilos, no quiero ver a Miranda jugar en un derbi que sea caliente, porque realmente ayer no hubo prácticamente problemas de ningún tipo en ese sentido, hasta que llegó la entrada de Miranda, y después él mismo afirma que puso en riesgo al rival, ¿vale? No lo digo yo, no lo dicen los Viris, no lo dice Monchi, lo dice el propio Juan Miranda. Lo dice el propio Juan Miranda, que puso en riesgo a su rival. Así que, bueno, no hace falta decir nada más, como decía también aquel. Dice, los que me conocen saben que sería incapaz de ir a hacer daño a ningún compañero de profesión y respeto mucho a Jesús como futbolista cuya trayectoria es ejemplar. Pues, como digo, se le agradece las palabras a Juan Miranda y a otra cosa, que además hay cosas, porque el 31 tenemos una final, así que hasta aquí. Dice Edu, mi Aita, mi padre, estaba viendo el partido conmigo y me dijo que nunca había visto a Jesús así, que fue lamentable. Es que nunca se ha visto a Navas así, nunca. Y igual que se habló mal de Miranda, hay que hablar muy bien, por ejemplo, de Joaquín Sánchez, que llegó, calmó las aguas, amigo de Jesús, y bueno, calmó un poco pues lo que te sale cuando te pegan una patada así, ¿no? que es inevitable. Más cositas, que a las 3:30 tenemos tertulia, ¿de acuerdo? 3:30 tertulia con Pablo Pintiño, Álvaro Borrego y Jaime Navarro. La actualidad del día también nos deja declaraciones de Oliver Torres, a ver si carga la página, en el que nos confirma que está bien, ¿vale? Oliver Torres, que tuvo que ser sustituido ayer justo después de comenzar la segunda mitad, pero que afortunadamente, y según sus propias palabras, pues está bien, no tiene ningún tipo de problema. No me carga la página de Oliver, pero básicamente lo que viene... Bueno, aquí lo vemos. Por suerte todo quedó en un susto, desde ya preparado para todo lo bonito que viene. Así que se apunta a la final de Budapest el bueno de Oliver Torres, que estará presente en Hungría contra la Roma. Todo quedó en un susto. Despliegue importante el de Oliver Torres, tanto en la ida como en la vuelta, en el partido contra la Juventus, también en el día de ayer. Yo creo que ayer fue de lo mejorcito del Sevilla en la primera mitad, en la que pasó muy poquito, en el que faltó ritmo, faltó intensidad, pero en lo que yo creo, bajo mi opinión, que Oliver Torres fue de lo mejor de la primera parte, hasta que se tuvo que marchar. Recién comenzado la segunda mitad. Más cositas, señores, más cositas. Ayer, don Iván Rakitic, ¿vale? Dijo en DAZN
Miguel Quintana y compañía, que él quería que Mendilibar continuara la temporada que viene en el Sevilla Fútbol Club, en el banquillo del Sevilla. Acto seguido habló el propio Mendilibar. Silenciamos el pianito y escuchamos al técnico de Zaldívar. José Luis Mendilibar, buenas noches. Hola, buenas noches. Te voy a empezar preguntando por la última Pablo Pinto. respuesta de Iván Rakitic aquí hace unos minutos. ¿Quiere que te quedes? No sé si tiene tanta fuerza como para ¿no? que le diga al club, no sé. Vamos a ver, vamos a terminar esto de la mejor manera. Tenemos 3 partidos de liga más una final y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues estas son las declaraciones de Mendilibar contestando a José Iván Luis Mendilibar, buenas Rakitic. noches. Mendilibar, que como volvemos a Te voy escuchar, a empezar preguntando por la baja al última suelo, respuesta como de Iván siempre. Rakitic aquí hace unos minutos. ¿Quiere que te quedes? No sé si tiene tanta fuerza como para ¿no? que le diga al club, no sé. Vamos a ver, vamos a terminar esto de la mejor manera. Tenemos 3 partidos de liga más una final y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. No sabemos si tiene mucha fuerza o no. Vamos a terminar esto. Vamos a terminar la temporada. Y hay que terminarla de la mejor forma posible. Esos 3 partidos que nos quedan de liga y esa final de la UEFA Europa League sobre todo, ¿no? Más cositas de Mendilibar. Le pregunta al compañero Miguel Quintana que se le ve contento, se le ve feliz. Y esto es lo que contesta Mendilibar. José Luis Mendilibar. A ver. Es lo mismo, creo. Bueno, Mendilibar, que a la pregunta. Aquí, espera. Que me he quitado yo una pestañita. Espérate. Ahora. Le pregunta a Miguel Quintana a Mendilibar que lo ve disfrutón, que lo ve feliz y que si se siente cómodo en Sevilla. Responde Mendilibar. ¿Esto es verdad? ¿Estás disfrutando más que nunca o es una sensación que tenemos desde fuera? No, sí, es verdad. Lo he dicho antes también en otros medios, que otras veces estoy nervioso, he estado nervioso antes de los partidos, pues por lo general estás nervioso porque hay un partido, necesitas ganar los 3 puntos y compites contra otro equipo que también quiere ganar. Pero este año, pues nada más llegar aquí, pues nos sentimos, yo el primero, con la confianza de que tenemos buenos jugadores, de que vamos a tener la opción de ganar el partido, y en ese sentido me encuentro pues bastante cómodo, sí. Se encuentra feliz, se encuentra disfrutón, se encuentra bastante cómodo. ¿Esto es verdad? ¿Estás disfrutando más que nunca? Dice que disfrutando más que nunca, don fuera? José Luis No, sí, Mendilibar. es verdad. Lo he dicho antes. Bueno, pues ahí quedan las declaraciones de Mendilibar. Yo contento también de que Mendilibar esté feliz, evidentemente, de que Mendilibar esté contento en Sevilla. Y no me voy a cansar de decirlo. Hay que renovarlo. No sé si antes, después de la final. Evidentemente el Sevilla no tiene prisa tampoco para hacerlo. Pero yo creo que tiene que ser entrenador del Sevilla la temporada que viene, ¿vale? No voy a decir que tiene que ser ya, no voy a exigir que el Sevilla tiene que anunciar ya la renovación, tampoco tiene por qué, no es el momento tampoco, no hace falta, no es necesario, pero sí que tengo clarísimo que pase lo que pase en la final, don José Luis Mendilibar tiene que ser el entrenador de Sevilla la temporada que viene, sí o sí, no queda otra. Dice Carlos, por lo que he visto, se me parece mucho al juego de Juan de Ramos, mucha banda y arriba siempre. Y eso casa muy bien con lo que el sevillismo pide, con lo que el sevillismo quiere de su equipo. Que sea intenso, que no haga tonterías con el balón, eso nunca. Los gilicorners, los pases atrás, nunca le ha gustado al sevillismo ese tipo de juego, nunca. Y que sea directo, que presione, que se juegue por bandas. Ahí el Sevilla se quiere hacer fuerte, creo, con Mendilibar, jugando por bandas. Y al final,
es lo que plantea desde el banquillo, ¿no? Y si tiene buenas piezas sobre el terreno de juego, piezas que se ajusten a su propuesta, yo creo que le sacará incluso más partido. Eso no se ha dicho todavía, no lo ha dicho él todavía, como sí lo dijo Sampaoli. Sampaoli dijo, quiero jugadores que se ajusten a mi modelo de juego, tal. Mendilibar no ha dicho eso, pero tampoco creo que los que tengan ahora se ajusten a lo que pide Mendilibar. Que les puede sacar partido, le está sacando partido, vale, pero que se puede conformar una plantilla más adecuada a la propuesta de Mendilibar, que yo creo que puede potenciar aún más el fútbol del equipo de este hombre. Así que no me cabe duda de que tiene que ser el entrenador la próxima temporada. Señores, hacemos un cambio de escena y hablamos con nuestros tertulianos a ver qué piensan de Mendilibar, del derbi y de todo lo que ha sucedido en los últimos días en cuanto a la actualidad sevillista se refiere. Así que hacemos el cambio y presentamos a los tertulianos. Bueno, ahí tenemos el cambio de escena hecho, ya se van pasando por aquí. El primero, lo vemos ya, repite, compañero, Cadena Ser, Jaime Navarro, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿me escucháis bien? Se te escucha perfectamente, un setup guapo, tío, un setup andaluz, pero chulo, tío. La verdad que sí, la verdad que improvisado seguramente, pero me gusta. Improvisado completamente. Como te pongas a pensarlo, ya montas ahí un tablao flamenco directamente, o sea que... Ahí está, directamente, contrato un grupito detrás y todo. ¿O no? Oye, nunca se ha visto un setup con un grupito detrás tocando. A lo mejor estás aquí tirando ideas para los que hagan canales de Twitch próximos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Pues bien, la verdad que mucho curro, ¿no? Mucho curro con el derbi, pero bueno, disfrutando también porque era un partido bonito, yo creo, para la ciudad, así que algo descafeinado, sí, en mi opinión, pero bueno, disfrutando bastante, mucho curro, pero disfrutando. Es cierto que ha sido de los derbis más tranquilos, si contamos hasta el minuto 88, de los derbis más tranquilos que se recuerdan. Mira, ya está por aquí Pablo Pintiño, al que solamente le falta activar la cámara y lo tenemos ya a tope. Y ya solamente nos falta también Álvaro Borrego, ahí va enchufándolo. Pablo, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí hablando un poquito ya del derbi, ya en modo derbi, y lo decíamos con Jaime, es un derbi atípico, ¿no? Un derbi muy frío en cuanto a intensidad, en cuanto a lo que nos tiene acostumbrados los derbis. Hasta el minuto 88, lo hablaremos todo, pero a priori un derbi un poquito descafeinado en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Como veis, estoy un poco ronco, lo siento, pero bueno, ronco, resfriado, estoy un poco con la combi completa, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que de fútbol puede ser de los peores derbis de los últimos años. Sinceramente, ¿sí? Creo que el nivel de ambos equipos es muy bajo. La primera parte todavía el Betis estuvo mejor, pero la segunda, pues al final acaba el partido sin tirar a puerta. El Sevilla muy fallón. También es cierto que tenía muchísimas bajas, pero creo que era un derbi al fin y al cabo muy light. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo además también en la afición, el día tampoco ayudaba. Pues bueno, pues no disfrutamos de un gran partido de fútbol, pero bueno, creo que al final las circunstancias y el contexto de ambos equipos mandaba y fue lo que orientó el derbi hacia ese estado. Completamente. Bueno, rezamos para que se escuche a Álvaro Borrego, el desmarque. Álvaro, dime hola y a ver si se escucha, a ver. ¿Qué tal? A ver si hoy ha caído la prueba. Al final me estoy actualizando, me estoy adaptando a estas nuevas tecnologías y me siento hasta incómodo, parezco hasta moderno con estas tecnologías. Coño, parece que está hablando mi padre, coño, que es normal que tengas que hablar. Más o menos. Bueno, se escucha que eso es lo importante, así que vamos avanzando, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado el fin de semana tú, Álvaro? Pues muy bien, cerré prácticamente hace unas horas en el Sánchez Pizjuán, salí de allí casi a la 1:20, menos cuarto y bueno, un fin de semana un poco, no sé si cargado de emociones, porque desde luego que en lo futbolístico no. Por desgracia, otra vez el foco se ha puesto en lo extradeportivo, más allá de lo que debería haber
ocurrido sobre el terreno de juego, pero bueno, creo que un empate que deja contentos a los dos equipos, pero que sin lugar a dudas en cuestiones futbolísticas creo que ha agradado a muy pocos. O a nadie, a muy poco o a nadie. Comenzamos un poquito con el análisis de ese derbi. Empiezo contigo, Jaime. Un derbi en el que ya se presumía, y aquí vamos a poner el foco al lado sevillista, evidentemente, ya se presumía que iba a ser un derbi casi intrascendente. De hecho, la alineación de Mendilibar así lo corroboró cuando conocimos el 11 horita y 20, horita y media antes de que empezara el partido, porque de nuevo el 11 de Mendilibar estaba plagado de jugadores no habituales o jugadores hasta 8 cambios con respecto a ese partido de vuelta de la Juventus. Prácticamente pues repitieron Iván Rakitic, Nemanja Gudel y Oliver Torres en ese 11. ¿Qué te pareció esa decisión? ¿Hubieras ido con más jugadores titulares? ¿Te pareció bien? ¿Tenías que haber metido a jugadores del filial, que en este caso sí que podían haber jugado? ¿Cómo valoras la alineación de Mendilibar, Jaime? Yo creo que al final es lo que decía Pablo, ¿no? El contexto manda, ¿no? Y al final el Sevilla en Liga se jugaba más que el Betis, eso es cierto, porque el Betis tiene prácticamente el objetivo de clasificación europea prácticamente conseguido. Pero bueno, creo que al final el Sevilla también tiene que mirar por sus intereses, ¿no? Y en 9 días prácticamente tiene una final de UEFA, no puedes arriesgar. Tienes a jugadores que están tocados, que son esenciales también en el 11, como son Suso o Campos. Fernando terminó pidiendo el cambio, pero por la expulsión de Acuña al final fue Requi el que entró a cubrir esa zona. Yo creo que al final no puedes arriesgar, ¿no? Por mucho que, bueno, no te estás jugando mucho en la Liga, pero sí te estás jugando también entrar en competición europea, y de hecho con cómo se ha dado la jornada, si hubiera ganado ayer el Sevilla se hubiera metido en ese séptimo puesto, ¿no? Adelantando al Bilbao y empatando puntos con ellos. Pero yo creo que la decisión de Mendilibar es la correcta para el Sevilla y para todos los sevillistas, porque evidentemente el objetivo ahora mismo más potente, ¿no? Sería ganar la final y meterte en Champions en una temporada en la que prácticamente ni se pensaba en entrar en Champions, y ahora lo tienes a 90 minutos o 120 dependiendo de lo que marque el partido, ¿no? Entonces, decisión yo creo que inteligente y acertada, si tienes en cuenta, como dice Pablo, el contexto y los intereses del Sevilla. Al final se jugó con muchos jugadores que acabaron ganando en Valladolid por 0-3, aunque un equipo que se está jugando la permanencia. Pero claro, también la gestión desde el banquillo, Pablo, de un entrenador que tenía un poco también que lidiar con esa idea de muchos futbolistas de que se venía un derbi y que a lo mejor el partido de Valladolid le daba igual perdérselo, pero claro, un derbi sevillano, hay jugadores que no se lo querían perder. De hecho, yo creo que el caso más claro es el de Iván Rakitic, ¿no? Que lo jugó todo contra la Juve a un gran nivel, con una exigencia física importante, y quería estar en el derbi. Eso también hay que gestionarlo desde el banquillo, y creo que por ahí también está aprobando Mendilibar, ¿no? Sí, sobre todo es que al final los resultados le dan la razón. Claro. Creo que no hay muchos futbolistas de élite. Yo acostumbro a decir que en el Sevilla para mí solo hay dos futbolistas de élite, que son Rakitic y Gudel, con élite, o sea, de físico de élite, mejor dicho. Sí. Con esto quiero decir que siempre están a disposición del entrenador, y son los que ayer jugaron. Es cierto que, bueno, pues que el Sevilla llegaba con ciertas bajas, sobre todo con futbolistas muy cansados. Véase el caso de Lamela, creo que es el más flagrante, porque al final vimos que es que no podía ni con las botas, ¿no? Se caía solo ya al final del partido. Entonces, pues si había futbolistas, que entiendo que Mendilibar tiene mucha más información que nosotros, si futbolistas que estaban tocados, véase Suso, vea Fernando, pues es que es normal. Badé, es que el Sevilla tiene lo que tiene y la plantilla está cogida con alfileres. Es cierto que por lo menos Mendilibar ha sumado a la causa a futbolistas como el Papu, a gente como Montiel, que bueno, pues que suman con un menor nivel, lógicamente, que los teóricos titulares, pero que bueno, por lo menos están disputando unos minutos que hacen que los otros puedan descansar, que a día de hoy me parece lo más importante. Y también es cierto que los resultados están ahí, y solo ha perdido un partido desde la llegada de Mendilibar, y bueno, creo que poca gente podría criticar la gestión que está haciendo de la plantilla. Es cierto lo que dice Pablo, porque al final, con esto de que tener que poner a jugadores suplentes en partidos de liga, como pasó contra el Valladolid, como ha pasado contra el Betis, al final de alguna forma también te van sumando efectivos
en caso de necesidad durante el objetivo prioritario que tiene ahora mismo el Sevilla, que es esa final. Y se me viene a la cabeza, pues, a ver, sobre todo un nombre, el nombre del Papu Gómez, que yo creo que era un nombre que estaba en muy pocas quinielas de que pudiera tener minutos en una final posible, y creo que el contexto de esa final, bueno, pues puede llegar el momento, puede llegar el caso en el que se necesiten jugadores como el Papu, que te puedan, pues lo que hizo en el partido de vuelta contra la Juve. Y estos partidos, Álvaro, sí que están sirviendo para eso, ¿no? Para sumar efectivos o para conocer con qué efectivos puedes contar de cara a ese objetivo prioritario, ¿no? Sí, es que, a ver, yo creo que a la hora de hablar del 11, más allá de quizá centrarlo en que el equipo esté pensando solo en la Europa League, porque creo de hecho que sería un craso error, porque en caso de perderla te puedes lamentar de estos resultados, porque al final sigue optando a esa séptima plaza, sexta vía la Liga. Y yo sí que creo que habría que pensar un poco más en ese sentido, ¿no? En que Mendilibar, primero y por supuesto, le está dando descanso y creo que está dosificando muy bien los esfuerzos, sobre todo porque el equipo lleva prácticamente mes y medio jugando jueves y domingo y esa carga de minutos no es fácil de lidiar. Sí. Y sobre todo porque creo que está intentando al menos, no sé si mantener el veneno o meter en la película prácticamente a la mayoría de futbolistas posibles, ¿no? De hecho, tú mismo lo has comentado, ¿no? Creo que él está insistiendo mucho en Papu Gómez, cree que incluso dándole, no sé si más de los minutos que merecía, porque todavía vemos que sigue un poco costando, pero bueno, con Rafa Mir igual, y creo que viene un poco más por ahí el que haya tenido tanta alternancia el 11 de ayer en el derbi. Primero por dosificar esfuerzos, porque hay futbolistas muy cansados, ¿no? También el propio En-Nesyri, que ni siquiera entrenó en la mañana previa, y también por eso, por meter a futbolistas. Telles también debe enchufarse al equipo. Una final o de cara a esa posible final con la Roma, no sabes qué cartas o qué argumentos vas a deber de usar, y sin lugar a dudas, cuanto más futbolistas tengas enchufados, mejor aún, ¿no? Yo creo que sigue latente, como decía Pablo, que la plantilla está un poco cogida con alfileres, porque para mí la diferencia entre el equipo a priori titular y la unidad sigue siendo abismal. De hecho, creo que si Mendilibar hace los cambios 10-15 minutos antes, el Sevilla termina ganando el partido, porque se supo superior y se supo que si apretaba un poco, creo que le buscaba las cosquillas al Betis. Y yo creo que más allá de esa final, los cambios vienen por ahí, por meter a todo el equipo en la película y por dosificar también esfuerzo. Que yo creo que el plan de partido de Mendilibar, Jaime, era un poco ese, ¿no? Era un poco el de que pasaran los minutos, que pasaran pocas cosas. De hecho, en la primera mitad no pasa prácticamente absolutamente nada. De hecho, el Betis nos tira a puerta en los 90 minutos, pero en esa primera mitad tampoco el Sevilla genera muchas ocasiones de gol. El partido pasaba. Yo te digo, un partido que no era para nada caliente, como los típicos derbis, no había esa intensidad que ya por ser un derbi directamente aparece en el terreno de juego. No sucedió en el partido de ayer, sobre todo en la primera mitad. Y en la segunda, yo creo que el plan, en la hoja de ruta de Mendilibar del derbi, sí que estaba a lo mejor empezar a dar entrada pues a jugadores que sí te puedan un poco decantar la balanza de tu lado. Llámase Suso, En-Nesyri, el propio Acuña, Navas, jugadores que ya sí que pueden elevar el nivel de esos suplentes, ¿no? Y yo creo que el plan de Mendilibar era ese, y porque el resultado final no acabó con victoria, pero sí que vimos a un Sevilla de menos a más, ¿no? Hombre, yo creo que evidentemente la idea de Mendilibar, esto es opinión personal, era mantener la cabeza fría, sobre todo durante los primeros 45 minutos, dosificar esos esfuerzos que te permitan no tener que tirar de los titulares que están en el banquillo pronto en la segunda parte, dosificar esos esfuerzos del 11 titular, ¿no? Porque al final eso te permite pues llegar con las piernas más frescas al tramo final de partido y no tener que arriesgar a futbolistas que no se encuentran en su mejor momento, ¿no? Físicamente. Entonces, el mantener la cabeza fría durante los primeros 45 minutos fue clave. Yo creo que le sale a la perfección si esa es la idea, porque no pasa prácticamente nada. Ve que con el paso de los minutos el Betis sigue tampoco sin generar
ningún tipo de ocasión, ningún tipo de peligro, 0 remates a puerta, como has dicho, en todo el partido. Así que bueno, yo creo que el plan era ese, ¿no? Metes a jugadores que pueden ser un poco más diferenciales, ¿no? Que te ofrecen algo más diferente y intentas ir a por el partido en esos últimos 15-20 minutos, que es lo que le puedes dar a esos titulares para que no se noten cansados de cara a los partidos que vienen ahora, que son 2 en una semana, ¿no? O sea, va a jugar 3 partidos antes de una final, que yo creo que en Elche vamos a ver una alineación parecida a la de ayer, pero que, bueno, con lo que estábamos hablando, yo creo que, bueno, que el plan de Mendilibar es ese y le sale a la perfección porque te permite dar descanso sin tampoco fatigar a los titulares que fueron ayer, que normalmente son los suplentes. Así que yo creo que la idea le sale a la perfección. Y si hablamos de jugadores, Pablo, bueno, intentan ganar minutos con su rendimiento, yo he mencionado al Papu, Oliver, evidentemente, yo creo que al final hablamos de un jugador que los partidos importantes al final con Mendilibar, pues por una cosa por otra, se ha hecho un hueco en ese 11. Y ayer creo que volvió a hacer una buena primera parte, creo que fue de lo más destacado. Pero también hay jugadores a los que hay que pedirle un poquito más. No sé, Alex Telles va a tener que jugar la final sí o sí, porque no le veo mucho futuro a ese recurso de Acuña para que pueda estar en Budapest. Montiel me sigue dejando muchas dudas, sobre todo en el plano ofensivo, ¿no? Hay una gran diferencia con respecto a Jesús Navas. Rafa Mir directamente necesita 5 o 6 ocasiones para hacer gol, y vimos ayer a un Mendilibar totalmente enfadado con los movimientos de Rafa Mir, y a la primera de cambio metió a En-Nesyri porque no se sentía cómodo con Rafa Mir arriba. Hay jugadores que no terminan de aprovechar esos minutos que le está dando Mendilibar, ¿no? Que quizás sean en los que más se nota la diferencia, ¿no? Entre el titular y el suplente. Todos los que has mencionado. Bueno, pues es que es muy difícil. Al final, yo creo que Rafa Mir este año, entre la falta de confianza y su bajo rendimiento, es muy complicado que se pueda discutir su titularidad con En-Nesyri. Pues, sin embargo, por ejemplo, la temporada pasada, pues sí, que parecía que aportaba más al equipo, que durante bastante tiempo él sostuvo al equipo. O estaba el nivel con En-Nesyri más igualado, ¿no? Que al final podía decir uno u otro, da igual, pero aquí ahora no. En-Nesyri estuvo mucho tiempo lesionado. Sí. Pues claro, pues él aprovechó sus oportunidades y también es verdad que contaba con más apoyo por parte del entrenador. Pero es que este año creo que él mismo se ha acabado su propia tumba. O sea, que no es que el entrenador, porque el entrenador lo sigue poniendo incluso, pero es que su nivel es muy bajo. Y es que además da el aspecto de desidia, de como si no fuera con él la película. Un balón que no salto, una carrera que me ahorro, bueno, pues. Y es cierto que al final también no está bien de cara a gol, y claro, pues se le nota, lo nota él y lo nota el equipo, y al final hay un run en el estadio, y bueno, pues. Pero es que también hablabas de Telles, es que para mí el mejor futbolista del Sevilla a día de hoy, sin ningún tipo de duda, es Marcos Acuña. Entonces, Telles tiene el nivel que tiene, que ha demostrado aquí, que sorprende muchísimo además que haya ido con la selección brasileña, que haya disputado un mundial, porque el nivel que ha demostrado aquí es el que es. Entonces, pues bueno, pues qué es lo que te digo, que son quizás ahí nos puedes dar tú, Pablo, más detalles. Mira, dice por aquí A10 Max, es que es muy malo, es lamentable. Yo tampoco creo que sea. O sea, si un jugador que va con Brasil no puede ser malo, evidentemente. No, porque si os fijáis, por ejemplo, ofensivamente no está mal. Es un futbolista que llega y la pone bastante bien, pero sufre mucho defensivamente. Y es que estamos acostumbrados a ver un lateral izquierdo que seguramente sea de los 3 mejores de la liga y de los 5 mejores de Europa. Tengo cero dudas de que Marcos Acuña a su nivel es de ese perfil, porque no veo muchos más laterales izquierdos en la liga, sobre todo quitando a Valde o algo así, que sean de ese nivel tan alto. Pero claro, es que este chico sufre mucho en defensa, y a lo mejor para jugar con Brasil, teniendo a Casemiro, al otro y al otro por detrás, no, pero es que si tienes a Nianzú por detrás, pues es lógico que sufra. Entonces, pues, ya te digo que creo que es lo que más diferencia veo, y yo no descartaría que Requi, por ejemplo, jugase de lateral, por viendo el nivel de Telle, o incluso Montiel a banda cambiada, porque es que creo que ahora mismo Mendilibar es la única posición que no tendría clara si el Sevilla jugase mañana la final. Mira, lo decía por aquí Carlos, precisamente, las 3 opciones que tú has dicho, Alex Telles,
Rekic o incluso Montiel. Menudas opciones, dice Carlos. Y Pedro es de juego, que ha empezado a seguir el canal, a que se lo agradecemos. Dice, creo que ayer Telles no tuvo rival delante, por eso no se vieron sus carencias. Claro, pero no se vieron sus carencias, pero tampoco se vieron sus virtudes, que es a lo que yo voy, que al final tampoco hemos visto un partido brillante de Alex Telles en esta temporada como sevillista. Un jugador que viene del Manchester, un jugador internacional con Brasil. Álvaro, hay mucha diferencia con respecto a Acuña, que yo entiendo que tiene que haberla, porque al final Acuña, como ha dicho Pablo, es de los mejores laterales que hay en la liga. Pero claro, ahí sí que vamos a notar que necesitamos algo más por esa banda, esa insistencia, ese centro de Acuña. Tiene buen centro Telles, pero Acuña yo creo que es un lateral pues nivel top, y Alex Telles a cada oportunidad que tiene nos deja claro que no es un jugador como para tener fe en esa final, ¿no? Sí, a ver, y fíjate, en el comentario decían que el Betis no apretó, pero precisamente el poco peligro que generó el Betis llegó por la banda de Alex Telles, ¿no? Creo que 2 o 3 arrancadas de Luis Enrique llegando hasta la línea de fondo, en la que le cogió las espaldas, le gana en velocidad, no tiene ni la fuerza ni el tren inferior que tiene Acuña. Y aparte de que a mí es un futbolista que me genera frío, porque quizás las expectativas estaban más altas de la cuenta, porque oye, no deja de ser el lateral que va con Brasil, que viene del Manchester United, y es lógico que las expectativas estén altas, pero yo no le recuerdo un partido en el que haya brillado por encima de sus compañeros, ¿no? Y sobre todo también que creo que en ese sentido el Sevilla tiene mal acostumbrados a sus aficionados, y me explico. Al final estamos hablando de Marcos Acuña, que si no está entre los 2, los 3 mejores laterales del continente o del mundo, pocos se acercan a su nivel, ¿no? Por lo que le ofrece al Sevilla. Decía Pablo que era el mejor futbolista. Yo no sé si es el mejor, pero probablemente uno de los más decisivos, ¿no? Sí. Por la cantidad de argumentos ofensivos que le da al equipo. Yo creo que también que por ahí puede venir la principal debilidad de ese 11, ¿no? Futurible que pueda poner Mendilibar en la final. Yo creo que también sería un error, aunque a jugar en esa posición a Rekic, porque creo que sigue siendo un central o un lateral que, aunque, oye, lo hablamos en la última tertulia, ¿no? Que siempre hay que tenerlo en la plantilla, que te puede salvar de algún apuro, pero sin lugar a dudas, para mí no es una garantía, ¿no? Creo que en caso de no apostar por Telles, lo haría por Gonzalo Montiel, pero es que cualquiera de las alternativas que ponga, creo que se queda a un mundo o años luz de Marcos Acuña, ¿no? Y se demostró en pocos minutos que ya no es solo lo que le aporta al equipo, sino el esfuerzo defensivo, sino también el miedo que le impone a los rivales, ¿no? Los equipos dan un paso atrás cuando Acuña, sobre todo, genera esas coberturas ofensivas y genera también mucha superioridad numérica por los costados, y creo que, no sé si es la más desequilibrada, pero probablemente posiciones que más diferencia haya entre el titular y a priori el suplente en el Sevilla. Que el puesto de lateral izquierdo en el Sevilla siempre ha sido un puesto en el que ha habido jugadores, yo creo que con nivel, sobre todo en los últimos años. Creo que los laterales han sido puestos importantes en los 11 del Sevilla. ¿Tú qué harías, Jaime? Montiel, banda cambiada, Rekic, Alex Telles, porque al final es el cambio lógico y normal. Si el partido se jugara esta noche, esa final de Budapest, y ya sé que nos vamos un poquito del derbi porque al final tenemos la cabeza en el 31, pero es inevitable casi, la volvemos otra vez al derbi. Pero si el partido fuera esta noche, ¿qué opción, por qué opción apostarías? ¿Y qué crees que puede hacer Mendilibar en los próximos partidos? ¿Crees que puede llegar a buscar soluciones más allá de Telles contra el Elche o contra el Real Madrid? Hombre, yo creo que en los próximos partidos tiene que jugar Alex Telles, ¿no? Porque además, no sé si Alex Telles, pero Acuña yo creo que va a disputar algún minuto en caso de que ese recurso no vaya para adelante, ¿no? Y finalmente se confirme que no va a estar en la final de Budapest. Pero yo, en mi opinión, yo creo que sería Gonzalo Montiel el que disputaría el partido a banda cambiada, aunque es un jugador que no compensa muy bien los esfuerzos, ¿no? Porque le vemos llegar a la línea de fondo y le cuesta un mundo volver, y si está atrás, subir le cuesta también un mundo, ¿no? No es como nada, ¿no? Que en cuanto está levantando la cabeza para poner el centro,
ya está pensando en que tiene que volver, ¿no? Ahí no se asemeja al de los Palacios en absoluto, pero yo creo que apostaría por él porque Telles lo veo un lateral muy endeble, lo veo que es cierto que tiene, como dice Pablo, cuando llega arriba tiene un muy buen toque con la izquierda, ¿no? Pone muy buenos centros, pero creo que defensivamente es un jugador que sufre en exceso sin tener rivales delante que puedas decir tú que son de gran nivel, ¿no? Como ayer pasaba con Luis Enrique, Rodri también se sintió muy cómodo cuando salió la segunda parte. Yo creo que al final Alex Telles es de los futbolistas que peor rendimiento está dando esta temporada en el Sevilla y creo que jugar la final, en mi opinión, yo no lo haría. Yo buscaría otra opción como Gonzalo Montiel. Requi es otro que tampoco veo. Claro, lo más parecido a Acuña, Jaime, lo más parecido a Acuña es Telles, porque Montiel, si juega banda cambiada, no te va a ofrecer esos centros que te puede ofrecer Acuña, o que te puede llegar a ofrecer incluso a Telles. Requi, que es una opción mucho más defensiva, porque al final hablamos de un central reconvertido. Lo más parecido, estando años luz, es Telles, ¿no? No, sí, sería el cambio natural, evidentemente, ¿no? Un lateral izquierdo por un lateral izquierdo, pero creo que las garantías que está ofreciendo el brasileño no son para que la confianza te lleve a alinearlo en una final, ¿no? Pero bueno, al final eso está en la cabeza de Mendilibar. No, él no va a soltar prenda, estoy seguro, porque le cuesta soltar prenda sobre las alineaciones, una barbaridad. Pero creo que bueno, que al final lo veo un jugador que no está al nivel de la plantilla, que ahora mismo está en una dinámica muy positiva. Hay varios jugadores que no están, pero sobre todo el cambio ha sido espectacular, ¿no? En cómo ha aumentado el nivel de confianza de la plantilla y él no se ha sumado a ese tren, ¿no? Lo veo defensivamente muy flojito y muy endeble para afrontar una final de UEFA y sobre todo contra un equipo italiano que ya sabemos la dureza física de los equipos italianos. ¿Qué harías tú si fueras Mendilibar, Pablo? ¿Colocarías a Acuña, que al final sabes que no va a jugar la final y que en Liga pues te puede rendir a gran nivel, que también en Liga hace falta sumar puntos, evidentemente, para intentar también al menos asegurarse esa plaza europea con la séptima posición? ¿O apostarías más por buscar soluciones a ese puesto de lateral izquierdo? ¿O decidirías tomar una decisión y ir con ella de aquí a la final? Porque claro, si confías o sabes que va a jugar Telles sí o sí en esa final, a lo mejor no viene mal que Alex Telles juegue esos dos partidos previos para que el futbolista se vaya acoplando también al 11, ¿no? A ver, yo por lo menos creo que Telles debería jugar contra el Elche. A partir de ahí se va a conocer definitivamente si Acuña podría disputar la final o no. Y sobre todo, creo que al final, si el Sevilla necesita los puntos para jugar contra el Real Madrid, sería más indicado que jugase Acuña si luego no va a poder jugar el miércoles en la final, ¿no? Claro. Pero claro, es que estamos jugando un poco a ser adivino. Sí. Yo de momento lo que haría es que alinearía a Telles, porque creo que si va a tener que disputar la final, que mínimo que llegue con algo más de confianza. Y claro, si vemos que, o sea, y si viera que el partido de Telles no fuese bueno, o la primera parte en Elche no fuese buena, pues a lo mejor buscar alternativas como la que hablábamos de Requi, o yo qué sé, o cambiar a Montiel, o incluso alinear a Tecatito, digo en Liga, lógicamente, que sabemos que en la Europa League no se puede, pero buscar alternativas porque el equipo, cuando no está Acuña, sufre y se ve bastante. Y yo creo que ayer, con el paso de los minutos, Telles fue ganando en confianza, que le vino bastante bien, sobre todo para poder sumarse, sí. pero que al final en la primera parte pues se mostraba un poco inseguro, que no era capaz de ser agresivo en el buen sentido de la palabra con Luis Enrique, que bueno, pues que al final que fue, como dice Álvaro, el único sitio por el que el Betis un poco salía con facilidad, ¿no? Que sobre todo, a mí, por ejemplo, a Jose me parece mucho mejor futbolista que los que encararon en la banda de Telles, y yo si hubiese sido Pellegrini hubiese a lo mejor pensado a Jose que está en un gran momento de forma, pues ahí hacer daño a Telles porque es rápido, porque tiene técnica, tiene calidad y podía haber buscado el desborde. Pero bueno, ya os digo que al final esto estamos jugando un poco con las coberturas. Claro. De hecho, yo no entendí el cambio de Pellegrini en el descanso de Luis Enrique, porque lo habéis dicho ya un par de vosotros, era la única zona en la que se le veía que el Betis podía hacer daño a priori al Sevilla en el día de ayer. Que tenía amarilla Luis Enrique, y quizás por ahí quiso protegerlo un poco, buscar un poco más el control del partido con Rodri, pero no llega a entender del todo ese cambio de Pellegrini, ese primer cambio.
Sí, a ver, Pellegrini luego lo explica en la rueda de prensa, al menos su explicación oficial es que no se la quiso jugar con Luis Enrique, él pensaba, y así lo dijo, que le iban a provocar la expulsión y por eso lo Ya. cambia, eso es la explicación oficial. Ujú. Luego yo creo que también entiendo que, oye, Rodri cambia el partido contra el Rayo Vallecano, también juega muy bien en San Mamés y entiendo que por ahí le busca hacer un poco daño pues, en las coberturas que Rodri suele hacer por dentro, pero sí el Betis llegó en la primera mitad por la banda de Luis Enrique. Sí. Y volviendo a lo que decía Sí, antes sí. de Telles, y si me permite una Sí, sí, claro, dale. pincelada, yo no voy a jugar a inventar, porque si jugase a inventar sería a San Paoli, ¿no? Y probablemente retrasaría a Fernando y pondría un carrilero, pero yo sí que creo que sería un error, y no creo que lo haga Mendilibar, hacer inventos en esa posición, ¿no? Yo creo también, como decía Pablo, que al menos Telles, que es el recambio natural, aunque sea mejor o tenga peor nivel, pero es el recambio natural, creo que al menos se le debe dar esa confianza, porque, oye, tampoco es que sea un futbolista malo, ¿no? Vienen Sí. jugando en equipos importantes de Europa prácticamente toda su carrera, y no sé si por cuestión de confianza o ciertamente por inaptitudes técnicas, pero yo creo que al menos sí que se le debe dar ese voto, no sé si de confianza, pero oye, al final los futbolistas viven de esa regularidad, de inercias positivas, de también él se sabe que por mucho que haga prácticamente jamás le iba a ganar el puesto a Acuña, y oye, sentir también esa confianza, verse a las puertas de una final, igual le puede hacer cambiar el chip. Yo de momento lo seguía manteniendo y oye, si al final el Sevilla se ve muy mermado por ahí, pues al final a partir de ahí buscar ya alternativas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que al menos de inicio tendría que jugar Telle por ser lo más parecido a Acuña. Yo no sé si confianza o no, porque al final él yo creo que inconscientemente va a saber que va a jugar porque Acuña no está y si no sería suplente. Pero bueno, dentro de esas opciones que puede manejar, sí que es verdad de que yo creo que lo ideal sería que fuera el elegido. Jaime, volviendo un poco al tema del derbi, avanzando en lo que sucedió ya en la segunda mitad, porque en la primera, ya os digo, pasó muy poquito. Quizá lo más destacable es Oliver o el nivel que pueda llegar a ofrecer el Papu, Iván Rakitic. En la segunda parte sí que quiere cambiar Mendilibar el partido. Lo cambia un poco ya la entrada de Suso por Oliver Torres de manera obligada, por esa molestia de Oliver Torres, que ya ha confirmado que no tiene nada y que estará disponible para los próximos partidos. Lo cambia con la entrada de Nesiri por Rafa Mir. Jesús Navas y Brian le dan también otra cosa en los últimos minutos, también Acuña. Por ahí quería buscar un poco más al Betis y ocasiones tuvo el Sevilla. Quizás si hubiera estado un poco más aceptado la Mela, que parecía que no se podía ni mantener en pie, no sé si por el estado del césped, si por el estado físico de la Mela, si por las botas, no sé por qué, pero se caía siempre que llegaba al área. Pero fue el Coco el que las tuvo y no la aprovechó, ¿no? Bueno, sí, ¿no? La Mela al final tiene, yo recuerdo una muy clara, que es la que le bota el balón en el área, que le viene el balón a la cabeza, ¿no? Y el remate sale desviado. Y yo creo que, bueno, que es un futbolista que yo siempre lo dije, desde que llegó al Sevilla, lo veo un futbolista de media parte. Sí. Un futbolista de media parte que yo creo que cuando pasan los primeros 45 minutos sobre el campo, es un jugador que ya físicamente comienza a mermarse, que las piernas le empiezan a pesar mucho, y esos destellos de verticalidad que tiene y a la hora de encarar portería, ¿no? Que es uno de los más diferentes que hace eso, ¿no? Junto con Brian, creo, en Sevilla, ya eso lo empieza a perder, ¿no? Lo empieza a perder y ya vemos a un Lamela que le cuesta muchísimo más, que sumarse en una jugada de ataque le resulta muy pesado y al final comienza, más que a sumarte, comienza a restarte, ¿no? Pero creo que bueno, el partido de Lamela ayer es bueno, ¿no? En líneas generales lo hace bien y bueno, al final tiene la más clara, yo creo, del Sevilla, una de las más claras por lo menos, la tiene él. Es un jugador que está aportando, que cuando no juega en horizontal, sino que juega en vertical, es un futbolista que te da mucho, que como tenga un defensa que no es excesivamente rápido delante, al final le va a crear muchos problemas. Y yo creo que es un futbolista que está aportando mucho. A mí, desde luego, es un jugador que me gusta bastante en cuanto a lo técnico.
pero que también es cierto que físicamente se le puede pedir un puntito más, porque es lo que te digo, yo desde que llegó lo veo un futbolista de 45 minutos, media hora, que es cuando realmente esos destellos de calidad y de verticalidad le aportan realmente al Sevilla y pesan en la defensa del rival. Yo siempre lo he dicho, que a mí me gusta mucho más el Lamela que sale desde el banquillo. Quizás por ahí que pueda encontrar más espacios con el rival cansado, que pueda encontrar esos huecos. No sé por qué, quizás sea por el aguante del propio Coco, que no te aguanta esos 90 minutos, pero sí que considero que es un jugador determinante. Claro, si lo sacas desde el banquillo y te hace un buen partido o una buena media hora, tienes que pensar en la Mela titular en el siguiente encuentro, ¿no? Ahí estuvo el partido, Pablo, en las botas del Coco, en esos últimos 20-25 minutos del Sevilla, en el que crece y en el que genera ocasiones como para ponerse por delante, ¿eh? Sí. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con Jaime, ¿eh? O sea, para mí Lamela es que hace pues te diría que varios esfuerzos mucho más que el resto de sus compañeros. No se ahorra ninguno. Quizás sea eso, sí, claro. Ahí, que llega justo, tan justo que al final. Claro, y pero bueno, si está ahí. os fijáis, la jugada de Nesiri que le da mal el pase, él es el que llega, cuando otro cualquiera no saldría. Ya. Recupera un montón de balones en el centro del campo. El día del Manchester, por ejemplo, fue titular y para mí fue de lo mejor. Sí. Bueno, es que creo que ha llegado, justo a este partido, ha llegado más mermado físicamente, por eso no fue titular, o eso creo yo, el pasado jueves ante la Juve, y que es un futbolista que ya te digo que es que por su forma de jugar, un tipo campo, no se ahorra ni un esfuerzo. Entonces, pues claro, pues llegan a los últimos minutos, o ha llegado a los últimos minutos fatal. Pero si llega a estar un poco más acertado, sí que coincido con vosotros en que el Sevilla, es que las más claras las tuvo él, a pesar de que ninguna fue clarísima, quitando la que le da Nesiri, creo, ¿no? La que Nesiri le da de espaldas, que cruza en exceso. Pero a mí Lamela me parece un futbolista que si está bien, y es cierto que se lesiona con facilidad, de ahí a que no entre en ese grupo de los del físico de élite, creo que debería ser titularísimo en este Sevilla, porque es de los pocos que es capaz de ganar los duelos individuales. En el Sevilla no hay muchos futbolistas que tengan un 1 contra 1, como decía Jaime, que no hay futbolistas que puedan encararte e irse en velocidad. Bueno, pues creo que Lamela sí que lo tiene y me parece un futbolista que además mete goles, que en este Sevilla, que tampoco es muy propenso a marcar, o en el que el delantero no marca muchos goles, pues creo que es muy importante. Y llegamos, Álvaro, al minuto de la discordia. Tenemos que llegar en algún momento del desarrollo del partido, del análisis del partido. Yo agradezco y valoro que Juan Miranda, justo cuando acabó el partido, fue a pedirle perdón a Jesús Navas en el vestuario. Agradezco también, evidentemente, que lo haya hecho de forma pública, porque al final fue algo público y creo que también es necesario que esa disculpa sea pública. De hecho, él incluso en esa disculpa pone que puso en riesgo la integridad física del propio Jesús Navas. Yo con eso al final digo, bueno, pues poco más, ya está. Si el propio jugador reconoce que se ha equivocado, ha pedido disculpas, poco más. Pero claro, hacemos directo, tenemos que hablar de la jugada y tenemos que analizar lo que sucedió. Y lo que sucedió, Álvaro, es que en una jugada, en un partido sin mayor, sin mayor calentadas durante el partido en el terreno de juego, pues Miranda se equivocó, ¿no? Y fue fuera de tiempo, hizo una entrada, pues yo creo que como digo, que está fuera de lugar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que todo lo que ha sucedido con Miranda y la cartulina roja hay que separarlo en dos vertientes. Por una, netamente deportiva, la entrada es impermisible, roja directa y oye, si toca a Jesús Navas con el pie bien apoyado, no sé si lo retira, pero seguramente le hace una lesión gravísima. Sí. Y eso es imperdonable. Al final es que no hay discusión alguna. Un futbolista no puede ir pasado de revoluciones y porque se puede equivocar, pero no puede ir con la pierna tan alta, con los tacos por delante y sobre todo con la fuerza que al menos yo vi con la que entraba
a la pelota, pero yo también, conociendo al chaval, sé sin lugar a dudas que no creo que tenga esa maldad para ir a ese lance. Y oye, es cartulina roja, que le caerá uno o varios partidos, y luego se disculpa. Y creo que los futbolistas deben de separar un poco eso, ¿no? En el momento, entiendo, del calentón, sobre todo de Jesús Nava, oye, probablemente el jugador más honesto que hayamos conocido todos, ¿no? Y a las puertas de una final, cuando él mismo sabe que si de verdad le impacta de lleno, le podría haber ocurrido muy grave. Yo entiendo esa reacción porque, digamos, los efectos secundarios podrían haber sido aún mayores, ¿no? Bueno, luego, sobre todo lo que ocurre en redes sociales y tal, al final yo creo que también eso va intrínseco con la ciudad, ¿no? No me voy a meter en charcos, pero bueno, al final el doble rasero, sin ir más lejos, el Valencia ayer, si esos insultos, si esos insultos los recibe en el Bernabéu, estoy seguro que un futbolista de su equipo, estoy seguro que pide la suspensión del partido y reclama los 3 puntos, ¿no? Sí. Entonces, sobre el terreno de juego y volviendo a la acción, sin meterme más, yo creo que la falta es impermisible, que no hay duda. Yo no entiendo cómo el árbitro en directo cree que esa acción no, Que de no eso es es lo que más cartulina te queja roja. Sevilla, ¿eh? De que es inexplicable cómo el árbitro no lo puede ver. Y Mendilibar tenía toda la razón, porque hemos visto como jugadas a cámara lenta son mucho más groseras, mucho más grotescas para el árbitro en directo, ¿no? Y lo de ayer es, creo que una entrada salvaje, que el árbitro me extraña que no la penalice en directo. Aún así, yo no creo de verdad que Miranda por su cabeza pase ir a lesionar a Jesús. Yo creo que si pasa en el partido de ida, en el que estaba la temperatura a 300 grados, yo puedo entender de que se le vaya la cabeza y haga esa entrada salvaje al destiempo, pero Jaime, es que ayer no estaba sucediendo absolutamente nada, que por eso es más incomprensible, ¿no? Y al final, yo creo que aquí todos somos subjetivos. Al final, en nuestras opiniones, lo que pasa es que algunos... No sé, perdón, pero Dime. Yo lo entendería menos todavía. Quiero decir, ya vimos como el partido de ida, como tú decías, o de la primera vuelta, mejor dicho, Montiel se le va a la cabeza y da una patada que totalmente a destiempo. Pero es que ayer lo que no se está hablando de lo de Miranda es que ayer Miranda podía haber perjudicado mucho a su equipo. Al final, entre la roja, no sé qué, se jugaron 7 u 8 minutos más, ¿no? Es cierto que se jugó muy poco, porque de tiempo efectivo se jugó poco. Sí. Pero es que si llega a entrar la de Nesiri en el 92, estoy seguro de que a los palos a Miranda hoy son el doble, porque serían por parte de los sevillistas y por parte de los béticos. Porque al final, es que es una entrada que no viene a cuento, por supuesto. Oye, que puedes pedir perdón o no hacerlo, porque al final es una entrada jugando al fútbol, pero que es que al final a los que de verdad estás perjudicando es a tu equipo, porque estás dejando a tu equipo con uno menos el tiempo que quede o el tiempo que el árbitro estime oportuno, cuando, como tú dices, no había pasado nada. Pero es que es como la de Montiel, pues es que esas cosas son las que debemos criticar, ya no solo por la agresividad y el daño que le puedes hacer a tu compañero, sino porque es que al final deportivamente puedes perjudicar muchísimo a tu afición, a tus jugadores y a tu equipo. O sea, quiero decir, a tus compañeros. Entonces, es cierto que Miranda la hace en el minuto 85, pero es que el partido de Miranda ayer... Y se está hablando muy poco de esto. Miranda sale en el minuto 70 y dura 10-15 minutos sobre el terreno de juego porque se le va la cabeza... Y encima hace una entrada de tiempo, podría haber lesionado. No, pero es que lo de verdad importante es que deja a su equipo con uno menos. El partido de Miranda ayer es horrible por eso, por la entrada que hace, sobre todo porque se le va la cabeza. Vale, pero es que, ya os digo, yo creo que si entra la de Nesiri, que además venía de un centro de Suso desde la propia banda izquierda, se le estarían dando el doble de palos a Miranda porque, oye, porque es que al no final... sé, ¿eh? No sé, te digo que no sé porque al final, y yo no voy a decir todo el beticismo, pero hay un amplio sector o un sector del beticismo quizás que hace más ruido y lo digo porque ayer puse yo una publicación y bueno, lo de Vinicius con el tema de negro y demás se queda corto, o sea, lo ven como una victoria del Betis, esa entrada de Miranda a Jesús Nava, y entiendo que eso no... Evidentemente, y eso que quede por delante de todo,
esa parte del beticismo no representa a la mayoría del aficionado del Betis, pero que al final no sé yo si se recibiría mucha crítica, no se llega a entrar ese gol de Ben-Nesyri. Yo ahí tengo también mis dudas. Te digo, lo acabo de mirar y Juan Miranda está ayer sobre el campo 7 minutos. Sí. 7 minutos. Si el Sevilla hubiese ganado el partido, que era algo probable, porque oye, te quedas con uno menos y tienes que jugar con uno menos 7 o 10 minutos, ya te digo yo que los palos serían el doble. Porque al final, por suerte o por desgracia, yo no creo, sinceramente, que haya muchos béticos orgullosos de lo que hizo Juan Miranda ayer, lo dudo mucho. Y los que lo hagan no merecen mucho el respeto del. Vamos, ni si fuera al revés, por supuesto, porque yo hoy me ha dado por meterme a ver qué es lo que dijo la afición del Sevilla cuando Montiel hace la entrada que hace en el derbi la primera vuelta, y casi todo el mundo lo que te decía es que Montiel era un poco más que un loco, que no tenía sentido lo que había hecho. En lo que creo que estamos todos de acuerdo. Lo de Miranda ayer es parecido. Si tú saltas al campo, estás 7 minutos sobre el terreno de juego, le das una patada a un futbolista que le podía haber hecho mucho daño, pero que ese futbolista, el pobre, pues por su fisionomía, sabemos todos que recupera rápido y que va a poder jugar la final perfectamente, pues, al final lo que de verdad importaría sería lo deportivo. Y lo deportivo es que el Betis se quedó con uno menos y que si el Sevilla le llega a ganar se pone a 5 puntos del Betis quedando 9. Vale, pero que el Betis hubiese puesto en peligro su participación en Europa por una tontería de dar una patada totalmente a destiempo. Y ese punto de vista realmente no se está tratando y en ese sentido sí que echo de menos eso que tú dices, que se pueda llegar a criticar, oye, es que al primero que perjudica es a mi propio equipo, que lo deja con 10 y todavía tiene que jugarse muchos minutos de ese derbi. Lo echo en falta, esa parte de crítica, y entiendo que hay algunos seguidores que lo harán, pero sí que necesito muchas veces ver más ese tipo de crítica. Jaime, ¿qué opinión te merece lo que sucedió en ese minuto de 88 de partido? Bueno, yo creo que al final la principal razón por la que Juan Miranda no disputa los 90 minutos y es Abner el que sale de inicio es por lo que pasó ayer, ¿no? Y mira que yo no entendí, fue un cambio que yo no entendí de Pellegrini, porque Miranda creo que es mucho mejor jugador que Abner, y durante el partido Abner no hizo nada, y yo decía, ¿por qué no juega Miranda titular? O sea, no lo entendía. ¿Tú crees que puede estar la explicación ahí? Yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Miranda es un jugador muy pasional, ya lo vimos el partido contra el Cádiz, ¿no? En el Villamarín, que el Betis comienza a perder los papeles y uno de los que pierde los papeles es el que no sé cómo no termina expulsado cuando le da el codazo. No sé si fue a Sobrino, no sé a quién fue, pero es un jugador que cuando el partido se calienta pierde los papeles, ¿no? Pero al final yo creo que es un lance del partido. Él es un chaval, es bético, ¿no? Desde pequeño, este partido lo vive con el doble de intensidad. No creo que fuese con maldad, y además él lo reconoce públicamente, cosa que le honra, además, sí. Haber reconocido y haber pedido disculpas públicamente, acercarse ya ayer también al vestuario del Sevilla a hablar con Jesús. Yo creo que bueno, que no hay maldad en esa acción, que es una acción en la que tú entras más que con la cabeza, entras con el corazón para intentar ganar ese balón. Al final pierdes el lance y dejas a tu equipo, que yo creo que es la lectura más importante la que ha hecho Pablo, dejas a tu equipo con uno menos, a falta de 2 minutos para que acabe el partido, es expulsado en el 88 y encima te añaden 7 de descuento, ¿no? Se te puede complicar algo la clasificación europea por una tontería, como decía Pablo. Y yo creo que esa es la lectura más importante que hay que hacer, ¿no? Hay que alabar al chaval que sobre todo que pide disculpas públicamente, la acción. Y yo creo que el mayor culpable de esa acción es Gil Manzano, cuando echa tarjeta amarilla, cuando creo que todos los que vimos esa acción pensamos en la roja directamente. Sí. Y coincido con Mendilibar en que el VAR está haciendo malos a los árbitros, porque creo que es uno de los árbitros que sí merece la pena en esta liga, es de los pocos que se salva. Y ayer, después de tener un partido muy controlado en el que tampoco muchas acciones polémicas, ¿no? Pero esa acción que estás a 5 metros de donde ocurre, esperar a que te llame el VAR para sacar una roja que era clarísima, ¿no? Y entonces al final el VAR lo que está haciendo es corregir y dejar en evidencia el criterio de los árbitros que en caso de que no existiera el VAR perjudicarían muchísimo más a los equipos, y su criterio quedaría muchísimo más en evidencia, como está quedando a raíz de la intervención del VAR, ¿no?
Completamente de acuerdo. Bueno, gracias a Vais Sueco, a Juan Chineta, a Castilla 9 por empezar a seguir el canal. Gracias también a Johnny X, que se suscribe con el nivel 1, dejándose ahí la pasta. El bueno de Johnny, gracias, tío, por confiar en el contenido que hacemos aquí en este canal de Twitch. Y bienvenido al equipo titular de este canal. Álvaro, si hablamos de lo de Miranda y tenemos que decirlo y tenemos que condenar este tipo de entradas salvajes y a destiempo y fuera de lugar, creo que también es positivo destacar el que Joaquín vaya a Jesús Navas, hable con él, le dé un abrazo y le tranquilice, porque al final vimos a un Jesús Navas que se volvió loco como pocas veces lo hemos visto. Lógico, porque puso en riesgo su salud, puso en riesgo la final del 31, y ahí creo que nos tenemos que quedar con esa imagen, ¿no? La imagen de dos iconos de la ciudad, uno verde y blanco, Joaquín, otro rojo y blanco como Jesús Navas, los dos hablando, abrazándose y poniendo cordura a todo lo que sucedió al final del partido. Sí, a ver, es que yo creo que nosotros precisamente, que somos los que tenemos el altavoz para hacerlo, creo que debemos ser los primeros que debamos apostar por esa cordura, ¿no? Yo igual me voy a meter en un charco, pero a mí me cansa o me hastía un poco el doble rasero, ¿no? Por ejemplo, los que ayer se quejaban de que la afición del Sevilla cantase payaso a Joaquín, eran los mismos que jaleaban el tifo del derbi de la primera vuelta, o los mismos que ayer pedían un comunicado eran los mismos que hace unos años colgaban pancartas de Pablo Alfaro cogiendo del cuello, ¿no? Entonces yo sí que ese doble rasero entre Betis y Sevilla, que creo que también tienen un gran error en quedarse salpicado por las redes sociales, y al final creo que yo también al menos he aprendido a separarlo. Las redes sociales son unos cuantos, no es el sentir de la afición, y creo que el club hace muy mal en caer en ese error, ¿no? Creo que no podemos presumir de algo de lo que carecemos, porque al final todos tiramos para nuestro barrio. Si lo hacemos nosotros nos molesta menos, y si lo hace el de enfrente, ¿no? Ponemos el grito en el cielo, ¿no? Yo precisamente me quedo con eso, con el gesto de Joaquín y Jesús Navas, dos jugadores que se conocen a la perfección, que han tenido probablemente una rivalidad más encarnizada durante estos años, pero oye, a la hora de la verdad creo que es con lo que debemos quedarnos, ¿no? Ayer vi a niños del Betis con su padre con la camiseta del Sevilla, y al revés, el padre del Betis llevar a su hijo con la camiseta del Sevilla, y creo que con eso es con lo que debemos de quedarnos, ¿no? Probablemente todos en la previa del derbi presumimos de la ciudad, del típico niño del Sevilla y del Betis que están jugando en la calle, de las familias divididas, de las parejas, ¿no? Y a veces también nos centramos más en la polémica, no es lo que ocurra sobre el terreno de juego, que si ocurre es así, pero oye, quizás le damos demasiado bola o tenemos el ego demasiado alto y nos centramos en esa rivalidad que creo que en muchos sentidos ha perdido precisamente el sentido, ¿no? Yo recuerdo, yo no es que sea muy joven o muy viejo, pero yo sí recuerdo después de un derbi bajar a los bares o en la oficina y, oye, el típico pique, la guasa entre sevillistas y béticos, pero al final de una manera compartida, ¿no? Creo que eso en los últimos años se ha crispado demasiado, se ha llevado a unos límites que creo que no se deberían de haber cruzado, porque también el derbi pierde su propia esencia, ¿no? Que es una rivalidad que divide familias, que divide barrios, pero luego a la hora de juntarnos todos somos hermanos, ¿no? Y creo que Joaquín y Jesús Navas lo ejemplifican a la perfección. Al final todos somos de la misma ciudad, y más allá de la rivalidad, que yo siempre digo, ¿eh? Que el sevillista debe ser antibético y que el bético debe ser antisevillista, al menos así lo pienso yo, pero luego al final todos somos familia, todos somos amigos, y creo que ese es el ejemplo que se le debe dar al mundo, ¿no? El de Joaquín, el de Navas, el de las familias todas disfrutando del fútbol, y creo que en ese sentido nosotros también, en vez de crispar, por muchas visitas que podamos rascar, ¿no? También creo que debemos de apelar a esa concordia y al final a la propia sevillanía.
Pues nos quedamos con esta imagen de Joaquín y de Jesús Nava como imagen que debe primordial en los derbis sevillanos. Si no queréis hablar más de este tema, o sea, si tenéis algo más que decir, mejor dicho, del tema de Miranda, es el momento. Y si no, pues hablamos ya. Vamos a hablar de Vinicius también, ¿vale? Que me preguntaba por aquí Juan Chineta. Voy a pedir un poco la opinión, aunque no es un canal del Real Madrid, ni es un canal, pero creo que al final es un tema que nos concierne a todos, que concierne al mundo del fútbol y por lo tanto tenemos que al menos tratarlo de alguna manera. Pero antes, para terminar con el tema derbi y para terminar con el tema Sevilla, si nos quería apuntar nada más del tema Miranda y Navas y demás, Pablo, te pregunto a ti, porque ayer escuchamos a Rakitic exigir o pedir, mejor dicho, en los micrófonos de DAZN la continuidad de Mendilibar para la próxima temporada. Mendilibar, bueno, recibió ese halago y dijo que no sabía si tiene mucha fuerza Iván Rakitic dentro de la dirección deportiva o no, pero que le agradecía, evidentemente. Yo creo que está bien, ¿no? Que ya se vayan lanzando ese tipo de mensajes también desde el vestuario para que se haga notar que la afición está con Mendilibar y que el vestuario también está con el técnico vasco, ¿no? No, la afición ya ha demostrado que está con Mendilibar. No todos Sí. los entrenadores que ha habido en el Sevilla han tenido un cántico y ya la afición le canta a Mendilibar. O sea que creo que es un claro ejemplo de que la afición tiene al técnico vasco en muy buena consideración. Sinceramente ha salvado la papeleta y con mucha nota. A partir de ahí, yo os dije la semana pasada, creo que no había que tener prisa, sobre todo esta semana pasada era bastante importante porque había dos partidos importantes para la afición, uno sobre todo para la institución y el otro un poco más para la afición, que sabéis que los derbis no les gusta perderlos a nadie, pero creo que ya quedan muy pocas dudas y en el momento en que un capitán, con además la importancia y el peso que tiene Iván Rakitic también, ya no solo en el club, sino en la plantilla del Sevilla, pide, y aunque lo digan en tono de broma, o lo exijan en tono de broma, mejor dicho, creo que estamos todos de acuerdo en que Mendilibar debería continuar. Pero yo es lo que os dije la semana pasada, si se le va a dar un año más de contrato, hay que hacerle un proyecto a su medida. Hay que traerle futbolistas con los que él se sienta cómodo, no solo los que hay este año en la plantilla, que como hablábamos antes tiene muchas carencias. Entonces, bueno, pues si de verdad se apuesta por Mendilibar, que se apueste también por darle un proyecto y se traiga futbolistas del corte de Mendilibar, que son los que seguramente le hagan falta para hacer un buen año. Pero ya hemos visto que Mendilibar es un entrenador que por lo menos a todo lo que ha tenido le ha dado oportunidades y le ha sacado rendimiento. Yo siempre digo que Manuel Pellegrini es un magnífico entrenador para un club, pero sobre todo para un director deportivo, porque creo que es un técnico que apuesta por todos los futbolistas y eso le da al director deportivo muchas más ventajas porque dice, oye, mira, yo he hecho un trabajo, pero es que este hombre los pone a todos. Creo que Mendilibar está apostando por lo mismo y por supuesto que debería renovar, pero ya te digo con ese matiz, con el matiz de que de verdad en el club se apueste por darle un proyecto y traer laterales profundos y traer extremos rápidos y traer centrocampistas con más físicos, etcétera. Cosas que todos vemos que son carencias que tiene el Sevilla, pero que al juego de Mendilibar le haría falta. Y que a pesar de esas carencias, Mendilibar ha dotado al equipo ya de identidad. Ya lo ha dotado de un estilo propio y sabemos a lo que juega el equipo. Ayer lo vimos desesperarse mucho con algún central, con Requi que pasaba el balón atrás, con Rafa Mir que no presionaba, no se desmarcaba, no buscaba esos espacios. O sea, a los no habituales también les exige eso y yo creo que vemos a un equipo de autor en muy poquito tiempo, Y claro, si le das herramientas, le das jugadores que se puedan ajustar más, pues como decía Pablo, ¿no? A laterales profundos, jugadores que te presionan arriba, potenciar más las bandas con jugadores más verticales. Creo que es fundamental. Jaime, yo creo que una vez alcanzada la final, esa reunión en la que se iba a hablar de estamos todos contentos o no, creo que se debe dar sí o sí. La afición está contenta, no, exultante con Mendilibar, el vestuario está pidiendo ya directamente públicamente que se tiene que continuar y yo creo que son dos bases importantes para que se dé el caso de que continúe Mendilibar, porque al final es la decisión más fácil que pueda tener la dirección deportiva, ¿no? Si la afición lo quiere, los jugadores lo quieren, oye, tenemos que continuar, ¿no?
Hombre, evidentemente, ¿no? Después de lo conseguido, yo creo, lo dije la semana pasada, ¿no? Yo creo que lo que ha conseguido Mendilibar, estoy seguro que cuando llega Mendilibar al banquillo del Sevilla, los requisitos no son clasificarte para la final de la Europa League, no es salvarte tan pronto como lo haces, no es conseguir 4 victorias consecutivas fuera de casa, no es perder un partido de 13 posibles. Yo creo que los requisitos los ha superado todo, pero con nota, ¿no? Entonces, evidentemente, la renovación de Mendilibar es algo que yo creo que está al caer, porque se debe hacer, porque es, como tú dices, la decisión más fácil que tiene ahora mismo la dirección deportiva del Sevilla, pero también habrá que estudiar si ese proyecto Mendilibar es viable de cara a la temporada que viene, ¿no? Porque tú tienes que surtir de unos mimbres a Mendilibar para que pueda montar su proyecto y para que esa buena relación que ahora mismo es mutua se siga manteniendo, ¿no? Y que tengas a los 3 pilares del club enchufados y sobre todo conectados, ¿no? Que son el cuerpo técnico, los jugadores y la dirección deportiva, ¿no? O la directiva del club, ¿no? Entonces, si eso se da, evidentemente la renovación de Mendilibar yo creo que está al caer, pero hay que pensar, como dice Pablo, en el proyecto de cara al año que viene y si tú vas a ser capaz de prepararle un equipo a su medida, que a pesar de que ahora mismo no lo tiene, ya lo ha dotado de identidad, ya lo ha convertido en un equipo con ADN Mendilibar, pero yo creo que si tú consigues traer esos jugadores que se adapten mucho mejor a la idea de fútbol que tiene el técnico vasco, pues puedes construir un proyecto muy bonito, porque sin serlo este año, sin ser un equipo adaptado a él, fíjate lo que está consiguiendo, ¿no? ¿Es factible, Álvaro, buscar ese proyecto? O más que factible, utilizaría la palabra, ¿es adecuado buscar construir ese proyecto para Mendilibar? Merecido es, seguro. A ver, es que yo creo que ese pequeño sarcasmo que utiliza Mendilibar en relación a las palabras de Rakitic deja entre líneas mucha realidad, ¿no? Está claro que la plantilla cree en él, que se ha caído de pie en el club y se ha metido a la afición en el bolsillo, pero cree la dirección deportiva, cree en él en el consejo, lo decíais ustedes, ¿no? Está claro que por méritos propios y por números es la decisión más fácil, pero la decisión más fácil no significa que sea por la que más creen o en la que más apuestan. Es decir, yo sin lugar a dudas renovaría a José Luis Mendilibar, ¿no? Creo que cualquier otro club incluso lo habría hecho ya, sobre todo porque ha cumplido sus objetivos y porque al entrenador también le da oxígeno, oye, pensar en proyectos futuros, pero yo lo que digo es, y en eso sí estoy de acuerdo con ustedes, en que si al final se apuesta por la renovación de Mendilibar, que yo creo que también el club está abocado a eso, porque oye, si te cumple el objetivo que le marcaste con 6 jornadas de antelación y si te logra un título, ¿qué más le puedes pedir a un entrenador que prácticamente se marcharía de aquí sin perder, ¿no? Pero yo sí que en ese sentido le pediría al club que oye, si apuestan por la renovación, que de verdad lo hagan creyendo en el proyecto, ¿no? Ya no Creo que sucedió la temporada pasada, pasado, no se creía en la continuidad de Lopetegui y se acabó optando por la continuidad de Lopetegui, y sería una equivocación volver a hacerlo ahora, estoy de acuerdo. Bueno, al menos no creían todas las partes, porque todas las sí que había, creo que efectivamente, sí que, bueno, habría personas autorizadas del club que seguían apostando por Lopetegui, pero es cierto, creo que es un proyecto que nació muerto y sería un error si ahora volviese a ocurrir, ¿no? Al final, Mendilibar tiene claras sus ideas, lo ha demostrado, coincide en que le ha dado también señas de identidad al equipo, y si finalmente se apuesta por la renovación, que creo que se la ha ganado, que sea apostándolo de verdad y creyendo en sus ideas y por supuesto, en darle jugadores acordes a lo que él pida, claro. Señores, rapidísimo. Creo que tenemos que mencionarlo primero porque creo que es un problema del fútbol español y evidentemente el Sevilla pertenece al fútbol español y también es un problema que le incumbe. Quiero escuchar vuestra opinión sobre el caso de Vinicius, sobre el racismo en España, sobre el racismo en el fútbol español, y aunque sea rapidísimo porque ya hemos consumido la hora, quiero escuchar qué pensáis del caso, Pablo. Bueno, para mí es fácil al final hablar de esto, porque creo que en España no hay racismo, sinceramente. Sí que es cierto que en el fútbol puede que lo haya más.
Pero no hay, yo creo que hay un problema con el racismo, ¿no? En el fútbol hay un problema con el racismo. Pero no sé. Yo sí creo que en el fútbol hay más radicales, por tanto, pues al final tú donde, o sea, si coges a 40.000 personas y las metes en un estadio para ver un concierto, pues lo que pasa es que no va a haber ninguna que insulte porque normalmente cuando pagas por ir a ver un concierto Claro. no tienes a ningún rival. Pero en este caso, como hay más radicales, pues es un insulto muy habitual el negro de mierda o el mono o lo que sea. A partir de ahí, decir que un país entero es racista creo que no tiene sentido ninguno, porque además soy negro, vivo en Sevilla y no lo veo en mi día a día, pero tontos hay en todos lados, o sea, que Sí. es que es así. Pues ya te digo que si metes a mucha gente en un espacio pequeño y sobre todo con una rivalidad, pues es posible que haya 100 o 200 de esos 40.000 que metan la pata. Pero normalmente no es, para mí no es un país racista, pero sí que estoy de acuerdo que en el fútbol es un problema que hay que erradicar. Yo, joder, sabéis que he jugado, que he sido entrenador y una discusión con un chaval del otro equipo era un negro de mierda. Pues bueno, pues es como, al fin y al cabo creo que lo que hace es por intentar insultarte o provocarte, no porque de verdad piense que lo eres, pero bueno, es cierto que es un problema que hay que erradicar. También creo que el Madrid tiene 8 futbolistas o 7 futbolistas negros y todos los insultos van contra uno, porque algo debe estar haciendo mal Vinicius, pero que es cierto que es un chaval que no lo está gestionando bien, no le están asesorando bien tampoco y que hay que erradicarlo del mundo del fútbol, porque es cierto que juega en el Real Madrid, que tiene un altavoz muy grande y que si pasase en un chaval, un futbolista del Eibar, pues seguramente no estaríamos hablando nosotros mismos de este problema hoy, pero que estoy de acuerdo en que es un problema que hay que erradicar, porque oye, igual que hay que erradicar los insultos en el fútbol, hay que erradicar el racismo, hay que erradicar la homofobia, hay que erradicar todo lo posible para que el fútbol sea un lugar al que se pueda ir con niños, como decía Álvaro antes, con la camiseta de un equipo y no sé qué, y no haya un problema. Y eso sí que me gustaría a mí decirlo a favor de la afición del Sevilla y la del Betis. Ayer, yo que estuve en el campo, había mucha gente con la camiseta del Betis Sí, sí. y quitando a algún tonto que insultaba y no sé qué, creo que la cordialidad reinó en el Sánchez Pizjuán y oye, pues vemos que hay estadios en los que no se puede hacer, véase el Camp Nou u otro tipo de estadios, pues en Sevilla sí, que solo nos dan palos cuando hacemos las cosas mal, pero que eso creo que hay que destacarlo también. Sí, señor. Y yo lo pongo sobre la mesa porque al final ya ha hablado el presidente de la Liga, el presidente de la No, no, sí. Federación Española, en Brasil. O sea que al final esto está tomando ya tintes, pues quizás porque sea Real Madrid, porque sea Vinicius, está tomando ya tintes de que se está poniendo a un país de racista, que en el fútbol español, pues poco más y menos que no se puede ni jugar al fútbol porque hay insultos todos los partidos y yo creo que tampoco es el caso. Pero bueno. Quiero escuchar a Jaime. Yo después, cuando termine la tertulia, daré mi punto de vista, pero para no haceros perder mucho más tiempo. Jaime, ¿qué opinas sobre este caso? Que yo creo que a Vinicius no se le insulta por negro, sino por su actitud, ¿no? Creo que Vinicius es un futbolista que, como dice Pablo, no lo está gestionando nada bien. Ayer le vemos hacer un gesto a la afición del Valencia de la segunda. Después del partido se le pregunta a él mismo, que también, bueno, el calentón del momento, pues te puede hacer decir eso, ¿no? Pero le preguntan si él iba a pedir perdón por ese gesto y la respuesta al reportero que le pregunta fue: tú eres tonto. O sea, esa fue su respuesta literalmente, ¿no? Entonces, es un futbolista que no está sabiendo gestionar la grandeza de jugar en el Real Madrid y de tener la calidad que tiene. Evidentemente, siempre vemos imágenes en todos los campos en los que se dirige a los aficionados, en que no se centra únicamente en jugar al fútbol, que si ya es un futbolista bueno, si se centrara únicamente en jugar al fútbol sería aún mejor. Y bueno, en cuanto a los insultos racistas, si tú coges a 10 personas por la calle, tienes probabilidades de que alguna sea coherente, pero si la muestra aumenta de 10 a 40.000, que son las personas que hay en un estadio, evidentemente va a haber personas que no son coherentes o que directamente la inteligencia brilla por su ausencia, ¿no? Pero más que racismo, yo creo que se va al insulto fácil, ¿no? Y a donde, como decía Pablo, algo de lo que tú sabes que vas a poder provocarle, ¿no? Porque si tú le dices, a lo mejor, y perdón por la expresión hijo de puta, yo creo que no le va a doler tanto como que le digas negro de mierda o le grites mono, ¿no?
Yo creo que es más el insulto fácil y la intentar facilidad molestar para al otro, provocar ¿no? Intentar desquiciarlo, ¿no? exactamente, desestabilizar a Vinicius, que sabes que por ahí lo vas a conseguir más que con otros insultos que racismo, ¿no? Yo creo que las palabras que tiene Vinicius en Twitter, esa pelea también absurda que ha tenido con Javier Tebas en esta red social, en las que dice que España es un país racista, yo creo que ahí se equivoca, ¿no? Por ejemplo, vemos imágenes en Italia en los que es más habitual, ¿no? Ver estas escenas de racismo, pero España desde luego no es un país que, y fíjate tú quién lo ha dicho, ¿no? Que lo ha dicho Pablo, que destaque precisamente por ser un país racista, ¿no? Yo creo que al final también hay un problema en España que es la lucha de poderes que hay y que todo al final se basa en eso. El Real Madrid, la Liga, Florentino, Tebas, Rubiales coño, yo creo que aquí tenemos que estar todos de acuerdo y todos tenemos que remar en la misma dirección para erradicar esto, que puede ser un problema que tú lo puedes ver más grave o no, pero que al final es un problema que ya se está exportando a nivel internacional y que yo creo que entre todos tenemos que poner remedio a esto lo antes posible y que todos son partes de la solución. Álvaro, te escucho, tío. Bueno, a ver cómo doy mi opinión sin meterme en un lío. Yo creo que aquí en este sentido hay que separar varias cosas, ¿no? Creo que alguien, y lo comentaban anoche los compañeros de COPE, debería de decirle a Vinicius que cuando la Liga solicita o denuncia, ¿no? Cánticos racistas en el fútbol, el Real Madrid no se persona. Por eso. Por la lucha de poderes que hay. Alguien creo. Claro, entonces al final, partiendo de la base que la violencia hay que erradicarla sobre los campos de fútbol, porque hay muchos niños y hay muchas personas a las que hay que darle ejemplo y que, por supuesto, los cánticos racistas hay que perseguirlos y señalarlos. Partiendo de esa base, creo que, oye, como decía Pablo, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, aquí vivimos la rivalidad de una manera encarnizada y nadie insulta a Luis Enrique. En el campo del Sevilla va Fernando y ocurre lo mismo, ¿no? Qué casualidad que con Vinicius Junior prácticamente ocurre en todos los terrenos de juego, porque manda al Valencia a segunda, porque en Son Moix con el Mallorca hace el mismo gesto, al final provoca a la grada y por supuesto que son aficionados, que para mí siempre es la parte más importante de este deporte, a los que se le hacen esto que se les duele y responden de una manera más o menos adecuada. Y por esto hablaba de no meterme en lío gorda. Al final, el fútbol se ha convertido en un espectáculo, pero que no se olvide que siempre ha sido una manera de que el pueblo exprese su sentir. Yo en este sentido probablemente no estéis de acuerdo conmigo, pero yo siempre lo he dicho, el día que la afición del Betis no pueda reírse del Sevilla o la afición del Sevilla no pueda reírse del Betis, para mí el fútbol en ese sentido perderá mucho sentido. Oye, sin incitar a la violencia, pero aquí siempre, aquí todos hemos jugado al fútbol y si a mí se me grabase con una cámara cuando yo he perdido un partido, cuando me ha generado rabia e impotencia, probablemente sea la cárcel. Entonces yo creo que hay que entender esos contextos, ¿no? Como decía yo, creo que la mayoría de los que insultan probablemente no tengan ni las neuronas justas para saber qué significado tiene ese insulto, ¿no? Nosotros vamos aquí, Sevilla y Betis, a cada campo y nos llaman sevillanos, yonkis, gitanos, ¿no? Al final es precisamente por eso, por el insulto fácil. Y aquí no creo que nadie en Sevilla levante o clame al cielo por eso. Al final a una persona de origen magrebí el insulto es fácil, es moro, a una persona oscura de color igual, que por supuesto que hay que erradicarlo, que por supuesto que hay que perseguirlo, pero creo que la mayoría de ellos no. Al final al fútbol, y esto igual es un discurso un poco purista, pero al fútbol no digo que se utilice como vía de escape, pero mucha gente al final libera tensiones y si pusiésemos probablemente un micrófono en la boca de todos los aficionados al fútbol que hay en todos los estadios del país, medio país estaría en la cárcel. Que hay que perseguirlo todo, por supuesto, que jamás se debe permitir la violencia sobre un campo de fútbol, también porque precisamente hay que dar ejemplo. Pero sí que creo que hay que entender los contextos, ¿no? Para mí, lo siento, lo que no puede haber es cada fin de semana una denuncia de la Liga porque el Sevilla cante puta Betis o el Betis cante puta Sevilla, lo siento, y si no estáis de acuerdo, pero para mí eso es impermisible porque de verdad se atenta contra la esencia, porque yo no creo que, oye, que el que dice puta Sevilla tiene su novia es del Sevilla y su amigo igual, y el que lo hace siendo el Betis igual. Entonces yo creo que hay que separar y saber entender
los contextos, oye, que al del Valencia que le caiga todo el peso de la ley, que creo que también Vinicius podría ahorrarse y podría ser mucho mejor futbolista del que es con una actitud adecuada, porque también le debe dar ejemplo y por supuesto que hay ciertas cosas que creo que tenemos la piel muy fina y que hay que saber separar. Pues nada, señores, ahí queda la opinión de nuestros 3 tertulianos del día de hoy. Os agradezco muchísimo esta horita y pico que ya llevamos de tertulia. Creo que hemos hablado un poco de todos los temas que interesaban al sevillismo y os emplazo al lunes que viene, donde estaremos ya prácticamente de previa de esa final de la UEFA Europa League, porque en 9 días volvemos a jugar una final. Así que, señores, que tengáis una semana lo más tranquila posible y nos vemos el próximo lunes. Ha dado un placer, José, como siempre. Un abrazo. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme. Gracias, Pablo. Igualmente, Saludos, si la Virgen de Rocío quiere, Bueno, eso ya metemos ahí demasiadas cosas. Álvaro, Pablo, Jaime, gracias. Chao. Abrazo. Ahora. Bueno, hay que dar la opinión de nuestros tertulianos. Yo voy a dar mi opinión también, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho, pero bueno, cada uno tenemos nuestra opinión, yo creo, en este sentido, ¿vale? Y yo creo que al final todos podemos pensar de una forma en este aspecto. Yo creo que no debemos de poner el foco en Vinicius. Creo que en este caso el foco tiene que estar en lo que tiene que estar, y es en el racismo, ¿vale? Que cuando se erradique eso, entiendo que se podría poner el foco en otro lado, pero creo que el foco tiene que estar en cosas que no pueden suceder en un campo de fútbol, y eso es el racismo que hay, ¿vale? Mi opinión es esa, que después de hablar del foco principal, que es el racismo, podemos decir, oye, Vinicius no puede ser tan provocador, tiene que gestionarlo lo mejor, tiene que tener un mejor entorno, vale. Pero eso tiene que ir siempre después. Tiene que ir siempre después. Lo primero es que no puede haber racismo en el fútbol. No puede haber racismo en nuestra sociedad. Estamos en 2023, ¿vale? Tenemos que madurar como sociedad. Mi padre, porque se ha criado en un contexto diferente, pues tiene un pensamiento mucho más machista que yo. Y yo tendré un pensamiento mucho más machista que mi hijo, y ojalá sea así. Porque la sociedad evoluciona o debe evolucionar, porque la sociedad avanza. Tenemos que prestar atención a los deportes en los que no pasa este tipo de cosas. En el tenis, por ejemplo. En el rugby, por ejemplo. Tenemos que tener ese ejemplo y no el ejemplo de que hace 15 años no era uno el que llamaba mono a un jugador, sino que eran 15, 20 o 30.000 personas. Pues afortunadamente, de esos 15.000 que llamaban antes mono o que hacían el y no pasaba nada, ahora son muchos menos. Pero tiene que llegar el momento en el que no sea nadie. Tiene que llegar ese momento. Y tenemos que fijarnos en ejemplos de deportes como es el tenis, como es el rugby y demás. Yo quiero llevar a mis hijos al estadio y que no haya ni mono, ni tonto, ni hijo de puta, ni nada, que no haya ningún insulto, ni al árbitro ni al rival. Quiero que mi hijo pueda disfrutar del deporte. Si buscamos la palabra deporte en el diccionario, pues nos va a explicar lo que tiene que ver mi hijo cuando vaya al estadio a ver al Sevilla o a ver a otro equipo. Esto no puede pasar ciertas líneas. ¿Que la ha pasado antes? Sí. Que no estaba bien y que tenemos que madurar y evolucionar como sociedad también. ¿Que la rivalidad sana, como pasa en Sevilla, tiene que seguir existiendo? Sí, porque es parte del fútbol, es parte de Sevilla, es parte de todo esto, pero ¿podemos hacerlo sin insultar? Creo que somos capaces. Creo que somos capaces de hacerlo. Y creo que haya uno o que haya 20.000, me da igual. En el momento en que se escucha mono en un estadio de fútbol, me parece que ya el resto está de más. Que ahí se tiene que parar el debate. No puede existir eso en un campo de fútbol. No puede existir. ¿Que la gente va a desahogarse? Bueno, porque se pegue un cosco en la esquina de su casa. Me da igual. No puede trasladar su odio o sus problemas en un campo de fútbol con el árbitro, con el rival o con quien sea. Y menos, pues, insultar. Es cierto de que muchas veces
no es porque sea racista, sino porque lo haces para molestar o desquiciar al rival. Pero claro, si ya utilizas la palabra mono o negro de mierda para molestar al rival, es porque tú ya consideras que eso es una carencia o una no virtud del que está enfrente. Por lo tanto, sí que eres un poco racista al decir eso. Yo no creo que España sea un país racista, pero sí creo que España tiene un problema con el racismo que hay que erradicar. Y solamente se puede erradicar si todos están en el mismo barco. No puede haber pues ese descabezamiento que hay a nivel de poderes. No se puede tratar todos los temas con una guerra Florentino, Tebas, Rubiales. No todo se puede tratar de la misma forma. Y esto, hoy hemos escuchado a Rubiales meterle caña a Tebas decirle cosas a Vinicius, tirándole también pierdolazos a Florentino. Al Real Madrid, como ha dicho antes Pablo, o Jaime, o Álvaro, sin acudir sin personarse en las denuncias que ha hecho la Liga, que al final es lo que puede hacer, porque no le ampara más la ley para que pueda hacer más cosas, sino denunciar esos cánticos en sus estadios. El Madrid no se persona en los juicios. Bueno, pues entre todos, estando en el mismo barco, hay que remar para erradicar este gran problema que hay en la sociedad. No voy a decir ni en España, ni en el fútbol español. Que hay en el fútbol, sí. Que hay en el fútbol, porque también pasa en Italia, pasa en Francia. Que hay en el fútbol, sí. Que hay en la sociedad también. Y creo que hay que erradicarlo. Y creo que hay que evolucionar y madurar como sociedad. Y una vez puesto el foco en esto, hay que decir, y Vinicius también, evidentemente, debería aprender, debería asesorarse mejor, no debería caer en el juego. Pero claro, qué fácil es cuando no tienes a 46.000 personas diciéndote pum, 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 negro o tonto o lo que sea. No es fácil, no es fácil. Bueno, esa es mi opinión. Gracias a todos los que os habéis pasado por aquí por el chat. Derro dice que está de acuerdo conmigo. Bueno, cada uno yo creo que aquí tenemos nuestra opinión, pero creo que sí que es importante poner el foco en lo que hay que poner, ¿vale? Que es el problema que hay actualmente en el fútbol y que creo que tenemos de mejorar como sociedad desde todos los puntos de vista. Gracias a Brooks, que también se ha pasado por aquí, a Spunik, a Carlos, a Pedro de Juegos, a todos los que se han pasado por este directo. Gracias, como he dicho también antes, a Castilla, Juan Chineta, a Baisueco, a Pedro6555. Gracias también a JPA_na, que ha empezado a seguir el canal. Y gracias a Johnny, que se ha suscrito con nivel 1, dejándose ahí la pasta en un canal 100% sevillista, que además me ha mandado un mensaje muy bonito en el chat, que dice, lo voy a leer, antes de irnos, me voy a ir con eso, con el mensaje que ha puesto Johnny, porque creo que merece la pena irnos con una sonrisa. Y Johnny, cuando le ha agradecido que se haya dejado el nivel 1, dice, merece la pena suscribirse con el nivel 1. Desde que he descubierto el canal, las mañanas camino al curro me las amenizo escuchándoos en diferido. Pedazo de nivel y da gusto escuchar cada vez más programas en clave rojiblanca. Pues, Johnny, gracias, tío, por confiar. Gracias por las palabras. Te agradezco muchísimo y seguiremos trabajando para seguir así. Señores, os dejo. Nos vemos el miércoles, ¿vale? Con otro nuevo programa y otra tertulia de las grandes. Abrazo. Chao.